¿Será que es lo que nos enseña ese pasaje? Vean lo que dice el pasaje. Escuchen. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces yo puedo decir, bueno, está bien, doña Elisa, yo voy a obedecer el Evangelio cuando yo sienta en mi corazón. ¿Eso es lo que dice el pasaje, David? ¿Eso es lo que dice? ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando el pasaje dice, porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer? ¿Qué significa eso? Es que la idea es que no que leamos pasajes, sino que los entendamos. ¿Qué significa? Que Dios produce en mí el querer como el hacer. Entonces, como yo todavía no siento, estoy esperando que Dios toque mi corazón. Cuando Dios toque mi corazón, yo voy a obedecer a Dios. Cuando Dios toque mi corazón, yo voy a empezar a serle fiel a Dios. ¿Eso es lo que dice el pasaje? No. Es que en realidad cuando el apóstol Pablo está escribiendo, de verdad, Filipenses es Colosenses. Filipenses está escribiéndole al cristiano, ¿verdad? Porque vea, usted le puede predicar, digamos así, digamos una comparación a las personas de afuera, ellos no van a obedecer, si no es que, como decía el hermano, si no tiene en hacerlo. Pero como él no tienen el Espíritu Santo, entonces no lo hacen. Entonces, pero ahí yo miro más que le habla al cristiano, porque el cristiano muchas veces... Ahora, pregunto, entonces, ¿qué significa que Dios produce en mí el querer y el hacer? ¿Cómo lo hace? Obedeciéndolo, está bien. ¿Qué más? O sea, ¿cómo yo estoy seguro de que Dios va a producir en mí el querer y el hacer? ¿Cómo? Bueno, está bien, comportando, siendo fieles, son lo que usted quiera. Pero ¿qué actúa en mí? ¿Será que yo le digo, a ver, hermano Alejandro, véame bien, véame a los ojos, recíbalo ahí, reciba que Dios va a producir en usted quiere. ¿Se trata de eso? De que yo le diga, el Señor, recíbalo ahí. ¿Es eso lo que dice el pasaje? Pero un momentico, yo quiero que entendamos esto, porque este pasaje es el que utiliza la mayoría de sectas para decirle a la gente, cuando usted tenga la voluntad, cuando Dios toque su corazón, ese día usted va a obedecer el Evangelio. Mentiras. Eso es una blasfemia y es una doctrina errada. ¿Saben por qué? Porque ¿qué sucede entonces si yo nunca siento nada? Entonces nunca voy a obedecer porque no siento nada. ¿Qué significa que Dios produce el querer y el hacer? ¿Qué significa eso? Y no nos vamos a mover de este pasaje hasta que entendamos esa palabra. ¿Iba a decir quién? ¿Usted iba a decir algo? Diga. ¿Ya? Ok. ¿Qué significa que Dios produce el querer como el hacer? Primero, Pablo no le está escribiendo a mundanos, le está escribiendo primeramente a la iglesia de Filipo. Le está escribiendo a cristianos que, como decía el hermano, tienen el Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, ¿cómo Dios produce en mí, en un cristiano, el querer y el hacer? Sencillo, por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo en mí? A través de la palabra. ¿Por qué muchos hermanos dicen, es que yo no siento nada? Yo creo en Dios y todo, pero hermano, me siento como que en mi vida no pasa nada, no siento nada, y obedecí el Evangelio y nada. Porque, escúcheme, no va a pasar nada en nuestra vida, porque el Espíritu Santo no va a venir a decirle, hermano Carlos, la Biblia dice tal y tal cosa. No, el Espíritu Santo va a actuar en cada uno de nosotros a medida de que nosotros tenemos contacto con su palabra. Amén. No hay otra manera. Por eso Pablo dice que Dios produce en ustedes, los cristianos, el querer. Claro. ¿Por qué Dios produce en mí el querer?
cuando yo leo la palabra, no debes odiar, entonces ya automáticamente el Espíritu Santo viene en mí y me dice, aunque Alejandro me cae tan re mal, pero no, tengo que amarlo, porque la Biblia me dice que tengo que amarlo. Aunque yo hoy no quiero ir a la iglesia porque llegué muy cansado esta semana, pero la Biblia leo en la Biblia, no dejando de congregarse. El Espíritu Santo viene y produce en mí ¿qué? El congregarme. ¿Por qué? Porque tuve una revelación. No, hermanos, porque cuando leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en mí me enseña qué es lo que debo hacer. Y cuando el Espíritu Santo me enseña lo que yo debo hacer, eso produce en mí algo. Obedezca o no obedezca, nada más. Amén. Pregunto, ¿usted cuántos espíritus tiene, hermano? Uno. ¿Usted cuántos espíritus tiene? No le den miedo. Uno. A ver, Henry, ¿cuántos espíritus tiene usted? ¿El cristiano cuántos espíritus tiene, hermana Marta? El cristiano, ¿cuántos espíritus tiene? Uno. Todos tienen un espíritu. Dos. Porque vea, hermano, hay algo que, vea, el espíritu, el soplo de la vida, que es uno, y el espíritu, digamos, que con el que Dios falla, porque si no tenemos el espíritu que Dios nos dio, de espíritu de vida, entonces de nada fuera servido el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí hubiéramos muerto. Sí tenemos dos espíritus. ¿Pero qué quiere decir el hermano con esto? ¿Qué doctrina va a enseñar aquí el hermano? Tenemos dos espíritus, ¿por qué? ¿Cuál fue el pasaje que acabamos de leer? ¿Que se aprendieron de memoria? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Romanos 8:17, ¿qué decía? No dice que tenemos un espíritu. ¿Qué decía? Pues Dios no le ha dado un espíritu. Dice, vea lo que dice Romanos 8:17. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio ¿a quién? A nuestro propio espíritu. Amén. Por eso el cristiano tiene dos espíritus ¿y cómo actúan esos dos espíritus? Como estaba explicando yo ahora. Cuando yo escudriño la palabra de Dios, el Espíritu Santo me redarguye, me consuela, me ayuda y convence a mi espíritu que haga lo bueno, lo correcto, lo puro y lo santo. Amén. A ver, otra pregunta para poder entrar a este tema bien. ¿Queda claro cómo es que Dios produce en mí esta palabrita? El querer. ¿Cómo produce entonces Dios el querer en mi vida? Cuando escudriño la palabra de Dios. ¿Y cómo produce Dios en mí el hacer? ¿Cómo produce en mí el hacer? ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano al comienzo del estudio? ¿Qué dijo él? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo primero que él dijo al estudio? Sí, amén. ¿Qué dijo? Yo lo entendí dependiendo de la voluntad que uno tiene. Dios ojo, Dios produce en mí el querer, pero el hacer va a depender de mí, de mi voluntad. ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? El Espíritu Santo no lo va a obligar a usted a que haga nada. Ahí viene lo que decía el hermano, depende de mi voluntad. Si yo quiero hacerlo o si no quiero hacerlo, sencillamente. Amén. Entonces, tenemos dos espíritus, porque el Espíritu Santo mora en el cristiano. Cuando hablo del cristiano es el que ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin. En esa persona mora el Espíritu de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 17. Porque el Espíritu mismo, dice la palabra,
da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Amén. Otra pregunta. ¿Usted tiene al Padre morando con usted? Piensa que sí. Pero, ¿sí o no? A ver, ¿usted tiene al Padre morando con usted? Juan 7, primera de Juan 7. 1:7. A ver, hermana Rosa, ¿usted tiene al Espíritu Santo? ¿Por qué? A ver, hermanita, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Y al Espíritu, al Padre lo tiene? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos al Padre o no tenemos al Padre? Amén. Nosotros. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Y cómo tenemos al Padre? ¿Quién me explica? Porque dice que el que no tiene, ¿Ah? porque dice que el que no. Amén. Porque tenemos al Hijo. Entonces, el Padre es el mismo Hijo. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos al Padre? Y grábense esto porque aquí es donde voy a ir muy despacio porque yo sé que este es un tema más delicado. La gente dice, ¿tenemos al Espíritu Santo? Claro que sí. Pero es que no tenemos solamente el Espíritu Santo. Tenemos a Dios morando en nosotros. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y grábense esto que les voy a enseñar, por favor. Cuando la Biblia dice en Romanos 8:17, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Romanos 8:17? Lo hemos estado repasando desde que comenzamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, el 16, el 17, en la última parte, cuando dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, es el 17, creo que era el 17. Es el 16, me corrige, mi hermano, muchas gracias. Entonces, Romanos 8:16. Présteme la atención. A ver cómo hablo. Cuando yo hablo, usted es apellido García. ¿Ah? Ok. Cuando yo hablo de la familia García, y vemos solamente a don Antonio, ¿qué entienden ustedes? ¿Quién es la familia García? Toda su familia. ¿Antonio? No, toda. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué entienden ustedes eso? Porque lleva su apellido. Bueno, está bien, pero ¿por qué más? Hermano, pero me parece que el apellido García, el que representa es el cabecilla de la familia, que es el cabeza. Pero el punto mío es, ¿por qué cuando yo hablo de la familia García, pero tengo solamente Antonio, ustedes entienden de que él es la familia García, pero yo no tengo a toda la familia? ¿Por qué entienden eso? Bueno, les voy a explicar algo. Tal vez en teología hay una palabra que se llama la inherencia. Vuelvo a repetírselo. Inherencia. ¿Qué significa eso? Es que aunque la Biblia me hable, o en este caso, aunque yo hable de Antonio García, por obligación, cuando yo hablo de la familia García, por obligación la gente tiene que entender por asociación que si es familia es porque hay más miembros en esta familia. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, por inherencia necesaria, la Biblia cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, tenemos que entender que Dios, no solo el Espíritu, Dios da testimonio a nuestro espíritu. Con solamente mencionar la palabra Espíritu de Dios, está involucrando a toda la deidad. Cuando la Biblia habla, por decir algo, en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Cuando
las personas se bautizan en el nombre de Jesucristo, no es, la palabra nombre no significa que tiene que ser en el nombre de Jesús, sino que estamos hablando de la autoridad. Y cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo. Porque cuando hablamos de Jesús, es lo que quiero que aprendan hoy, no podemos dividir a Dios. Amén. Para que quede más claro esto. ¿Cómo se llama? Dígame, Muy largo ese nombre. por eso es que somos hijos de Dios, porque recibimos el Espíritu Santo, Hechos 2:38. Amén. Ahora, presten todos atención. ¿Cómo se llama este dedo, hermana Julia? Dedo gordo. Bueno, en el lenguaje popular, ¿está bien? Pulgar. ¿Cómo se llama este dedo, Henry? Yo tengo dos manos aquí. Tengo dos manos. Una que se llama pulgar y otra índice. ¿Sí o no? Escúcheme todos. Tengo dos dedos, pero no tengo una mano, porque tengo 5 dedos. Escúcheme esto. Nadie puede decir que el dedo índice es la mano, ¿no? El dedo índice forma parte de esta mano. Vuelvo a repetirlo, porque esto tiene que quedar claro a donde los quiero llevar. Escúchame todos, véanme aquí todos. Este es el dedo índice. Mira, pulgar, ¿cómo es? ¿El meñique es? Este es el dedo meñique. El dedo. Esta no es la mano meñique. Amén. En la mano tengo 5 dedos. Escúchame todos, que son independientes. 1, 2, 3, 4. Perdón. Son diferentes. Este dedo no es el mismo que este, ni este dedo es el mismo que este. Son diferentes, pero todos dependen de una sola mano. Son diferentes, no independientes. Amén. Ahora, cuando venimos a hablar de Dios, es igual. El Padre es diferente al Hijo, pero no es independiente. ¿Por qué? Porque cuando el Padre produce la palabra, Él vive de producir al Hijo. Entonces, lo que quiero enseñar con esto, para que tengan cuidado, es que la Biblia no enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. No. Son un solo ser, una sola esencia, una sola naturaleza. ¿Cómo es eso? Una sola mano con 5 dedos. Los 5 dedos dependen de esta naturaleza, la mano. Amén. ¿Estamos claros? Nadie puede decir, el dedo índice no puede llegar a decir, yo soy la mano. No. Usted forma parte de la mano, pero usted no es independiente. Es diferente al dedo meñique, es diferente. Pero el dedo meñique y el dedo pulgar dependen de una sola mano. Igual sucede con Dios. Cada que usted encuentre en la Biblia la palabra Espíritu Santo, usted debe entender que no es, escúcheme esta palabrita, no está hablando solamente del Espíritu Santo. No. Cuando habla del Espíritu Santo está hablando por inherencia, por obligación, está hablando implícitamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted escucha en el Nuevo Testamento que se habla de Jesucristo, por decir algo, cuando dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, porque no hay sino un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces solamente Jesucristo. Bueno,
cuando hablamos de Jesucristo hombre, ¿qué es? Es que el Padre es diferente a el Hijo, pero no son independientes. Eso es lo que quiero explicar hoy. Por eso, vamos a ir a un pasaje, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. ¿Quién lo quiere leer? Léalo, hermano. Deténgase ahí. Vean que la palabra nombre está en singular. Tengo una mano. Una mano. Y la palabra nombre ahí está en singular. Siga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que ustedes subrayen en sus Biblias algo muy importante. El texto dice, en el nombre, ojo, y del, ese artículo, y del Padre, después dice, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña de que aunque es una sola esencia, un solo nombre, en ese solo nombre, aquí tengo al Padre, ojo, al Padre que es diferente al Hijo. Al Hijo que es diferente al Espíritu Santo. Pero los tres dependen de un solo nombre. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Amén. En Juan capítulo 10, lo vamos a ver más adelante, Juan 10:30, cuando dice, el Padre y yo somos uno, ¿en qué? Para que me entiendan, el dedo meñique y el pulgar somos una mano, en la esencia, en la naturaleza. Hay una sola mano, aunque son dos dedos diferentes, pero forman una sola mano. Igual con Dios. El Padre y yo somos en el idioma griego se traduce, somos un solo ser o naturaleza. En cuanto a la naturaleza, el Padre y el Hijo son una sola naturaleza. Como el ejemplo, es una sola mano con 5 dedos. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien no me está entendiendo? Allá atrás, ¿me entendieron? Hermanos, por favor, yo quisiera que me colaboraran si me dijeran sí o no. ¿Amén? ¿Puedo seguir? Ok, díganme. Ya lo de Juan 10:30. El Padre y yo uno somos, dice la Reina Valera. La palabra somos, yo y el Padre uno somos. La palabra somos viene gramaticalmente de la palabra ser. ¿Ya? Y la palabra ser lo que implica es ser, existencia o naturaleza. Lo que el pasaje dice ahí es que el Padre, Jesús dice, mi Padre y yo somos uno en cuanto a la naturaleza. Así como tengo 5 dedos, una sola mano. Una sola naturaleza, 5 dedos. Y ojo, tenemos que tener cuidado porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 dioses. Amén. No estamos hablando de 3 dioses. La idea en el siglo XVIII en Inglaterra salió un hombre enseñando de que el Padre era independiente, escucha esta palabra, independiente del Hijo. El Hijo era independiente del Espíritu Santo. Cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son independientes, estamos hablando de que hay 3 manos. Es como que yo dijera, como que esta mano dijera, yo soy una mano. Entonces es una mano. Y aquí sería otra mano. ¿Me comprende? No. La Biblia enseña de que hay solamente una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser divino. ¿Estamos hasta aquí? A ver, Jonathan. Cuando yo hablo de que Dios es un ser divino, ¿qué quiero decir con eso?
Cuando hablamos de que Dios es un ser divino, ¿qué significa eso? ¿De qué está compuesto Dios? ¿De qué? Sencillo. Y grábese en esto. Omnisciencia, omnipotencia y omnisapiencia. Eso es lo que forma la naturaleza divina de Dios. Esos tres atributos, nada más. Omnipotente, omnisciente y omnisapiente. ¿Hay tres omnipotencias? No, porque solamente hay un Dios todopoderoso. ¿Hay tres omnisapientes? No, porque solamente hay un Dios que todo lo sabe. Amén. Entonces, cuando el pasaje en Juan 10:30, hermana, dice, el Padre y yo somos uno ¿en qué? En que tenemos una sola omnipotencia, una sola omnisapiencia y omnisciencia, omnisapiencia y omnisciente. Esos tres poderes. Únicamente hay un ser en la existencia que se llama Dios, que es el que puede tener esa existencia. Amén. Y hago énfasis a esto, lo explico por qué. Dios es un poder o es una fuerza o es una fuerza. Dios es un poder o una fuerza. Poder de Dios. Dios es un poder. Poder. Ahí atrás. Poder. A ver, Javier. ¿Dios es un poder o es una fuerza? Poder. ¿Todos creen que Dios es un poder? Escúcheme. Hay una denominación que enseña que el Espíritu Santo, escuchen todos, es la fuerza activa de Dios. ¿Es correcto o eso? ¿Es verdad o mentira? A ver, la pregunta es, entonces, ¿y Dios, el Espíritu Santo, grábese en esto que les voy a decir, el Espíritu Santo no es un viento, no es una fuerza activa y no es un poder. Préstame todos atención. ¿Cómo se llama eso? Hermana Julia, lo que hay ahí. ¿A dónde? En el bombillo. Luz, ¿Y usted cómo sabe que existe la luz? el poder de Dios. No, yo no necesito ser Dios para poner un bombillo aquí que me dé luz. ¿Cómo? A ver, ¿cómo saben ustedes que existe esa luz? ¿Por qué? Porque tiene anodo y cátodo. ¿No? ¿Por qué? A ver, hermana Rosa, ¿por qué usted dice que ahí hay luz? Yo le digo, ahí no hay luz. Pero yo puedo poner una velita allá adentro y lo pongo a alumbrar. ¿Cómo saben ustedes que ahí se produce luz? ¿Por qué? ¿Quién? Ustedes ven la electricidad, ¿verdad que no? Pero vemos el efecto de la electricidad. ¿Ah? ¿Ah? No, pero siente el golpe, ahí mismo. Escúchenme en esto porque esto es muy importante. Por eso no podemos decir que Dios es la fuerza activa de Dios. Perdón, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿no? A ver, hablemos de la electricidad. Electricidad, usted me puede enseñar, usted me puede redarguir, usted me puede consolar. No, es un poder, porque es electricidad. La diferencia es que el Espíritu Santo no es un poder, es una persona. Y cuando hablamos de persona, ¿por qué? Porque siente, porque enseña, porque redarguye, porque corrige. Amén. Una fuerza no hace eso. Esa es la blasfemia que enseñan los testigos de Jehová. El Espíritu de Dios no es una fuerza activa, no es un poder, es una persona. ¿Por qué? Porque dice Juan 14:16, vamos a leerlo. Y después el 14:26. Esta es la diferencia que tenemos que ver
para llevarlos al tema donde quiero entrar. Todo esto es como una introducción sobre el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y después el 26. Lean el 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Escuchen, dice Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre para que os envíe. En el idioma griego hay una palabra linda. Cuando dice ahí otro, en el idioma griego la palabra otro significa ayos. Y la palabra ayos significa es otro de la misma naturaleza. Y no lo digo yo, lo pueden consultar en internet o en cualquier gramática de griego. En Juan capítulo 14, versículo 16, está hablando el Padre y dice, dice que el Hijo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Entonces el Espíritu Santo me consuela. ¿La electricidad me consuela? No, no siente nada. Es un poder. Ahora ven en el 26. 26 del mismo capítulo. Juan 14, 26. A ver, Carlos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ojo, el Espíritu Santo dice el que el Padre enviará en mi nombre. Ojo a esto, en mi nombre. ¿A quién va a enviar en mi nombre? ¿Al mismo Padre? No, Señor. Dice que el Espíritu Santo va a mandar, perdón, que el Padre va a mandar al Espíritu Santo en mi nombre. ¿Y qué iba a hacer? Los iba a guiar, los iba a enseñar y les iba a recordar. Ninguna fuerza activa puede hacer eso. Ningún poder puede hacer eso. Ese poder, ahí vemos el poder de la corriente o de la electricidad. Pero la corriente y la electricidad no pueden tener esas funciones. Cuando hablamos de una persona en teología, cuando hablamos de una persona, no estamos hablando necesariamente de una persona física, de carne y hueso. A ver, para explicar esto en persona. Jurídicamente, usted va al registro civil y dice, Iglesia de Cristo, cédula jurídica tal y tal y tal. Usted va ante el abogado y dice, si es que existe una persona jurídica, ¿quién es? Iglesia de Cristo. ¿Pero dónde está? No la veo. Físicamente no es palpable, pero existe judicialmente. Amén. Cuando hablamos de persona, estamos hablando es de una persona jurídica, puede ser, no necesariamente física. ¿Y por qué hago? Porque vamos a hacer énfasis a dos cosas. Hay un grupo que enseña, escúchenme todos, solo Jesús. Dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. El Padre es el mismo Jesús, el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Blasfemia, falso. Eso empezó en el siglo I, se llama sabelianismo. Lo vamos a ver más adelante. Pero está la otra tendencia, que es la de los testigos de Jehová. El Padre es uno, independiente. El Hijo es otro, independiente. Porque los testigos de Jehová creen que Jesucristo es Dios, pero es un Dios pequeñito. Porque el Padre es un Dios todopoderoso. Eso se llama, grábese otra palabrita, triteísmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. Son una sola esencia, una sola naturaleza, un solo espíritu. Y eso en el primer siglo, por eso es que se escribe el libro de Juan y las cartas de Juan, combatiendo a un hombre que se llamaba Arriano. Los arrianistas, eso era lo que enseñaban. Amén.
Entonces, que quede claro, no estamos hablando de 3 dioses, no estamos hablando de una sola persona. Estamos hablando de un solo ser, una sola naturaleza, en el cual está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son epítetos. ¿Qué significa eso? Son cualidades que se le da a un ser. Cuando se habla del Padre, no es que se llame Padre, es que tiene las cualidades de un Padre. Por eso se llama Padre. Cuando se dice Hijo, es porque tiene las cualidades de un hijo. No es que la palabra hijo sea un nombre, eso es falso. Amén. Dígame. Cuando alguna denominación bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, nada más, pues solamente en el nombre de Cristo ya son salvos, porque ellos no son primos. Bueno, eso lo tengo en parte del estudio, pero le explico algo. La Biblia no enseña, no tenemos una fórmula que nos diga que el que estaba bautizando, cuando estaba bautizando a una persona, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe. No existe una fórmula que diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Toda la gente hacía una pregunta, Hechos 2:36, varones hermanos, ¿qué haremos? Y a esa pregunta le dieron una respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra nombre, lo que significa es que la persona que se va a bautizar tiene que reconocer la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza. No es que tiene que ser, si una persona se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, no hay problema. Siempre y cuando, escúcheme, lo haga bajo el principio que enseña la Biblia. Entonces aquí hay una pregunta. Entonces los solos de Jesús están bien bautizados porque ellos bautizan para el perdón de los pecados. ¿Qué dicen ustedes? El solo Jesús le dice a usted, su bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted no está bautizado así, usted no, Dios no le ha perdonado sus pecados, perdón, no. Lo solo Jesús dice es, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Solo Jesús. La pregunta es, ¿están bien bautizados porque se bautizan en el nombre de Jesús? Esa pregunta la vamos a resolver la próxima semana. Los católicos enseñan y bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. ¿Está bien bautizado por eso? Lo vamos a ver para la próxima semana. Ese es el tema que vamos a ver la próxima semana. Porque todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Queda claro? Traigan las preguntas que ustedes tengan para la próxima semana, porque este tema es interesante. Que Dios me los bendiga, hermano.